Pues hoy vamos a hablar de función compuesta, y función inversa. Vale. La función compuesta nos la vamos a encontrar constantemente, sobre todo cuando entremos en las derivadas, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones. De hecho, los ejemplos de otras funciones que os puse en otros momentos son ejemplos de función compuesta, ¿vale? Un ejemplo típico, ahora os explicaré qué es, pero un ejemplo típico, una función compuesta, sería, por ejemplo, esta de aquí. Eso es una función compuesta. Esto es una función compuesta por dos funciones, ¿vale? Estoy simplemente entrando en materia, ¿eh? Esta función está compuesta de dos funciones. Por una parte la función raíz de x y por otra parte sería una función x más 3. Si yo compongo estas dos funciones, se genera la función f de x. De hecho, más concretamente, esta función de aquí pasaría a ser lo que se conoce como f compuesta en G, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿eh? Entonces voy a explicar qué es la función compuesta. Una función compuesta, imaginaos que yo tengo dos funciones, ¿vale? Aquí tengo grupo de salida, aquí tengo estos tres grupos, ¿vale? La relación entre los dos primeros le llamamos de f y la relación entre el del medio y el tercero le llamamos de g, ¿vale? Entonces supongamos que tenemos aquí A, B, C y D y aquí tenemos lo mismo. Voy a poner aquí A, B, C, D, A, B, C y D, ¿vale? Entonces, supongamos, lo voy a hacer un poquito más pausadamente. Imaginemos que tenemos la función f y tengo aquí A, B, C y D, A, B, C y D, y la relación viene dada por A con B y D con C, ¿vale? Ahora imaginaros que por otra parte tengo la función g, es una función que me relaciona el a, b, c y d, me lo relaciona con el a, b, c, d de la siguiente forma. La a está relacionado con a, la b con a y la c directamente con d, ¿vale? Entonces, puesto directamente sería, fijaros, los elementos de A, esto sería F, voy a borrar esto para no confundir, ¿vale? Pero fijaros que el A está relacionado con B, el D está relacionado con C, y luego los elementos, los elementos del conjunto de salida de la función G, el A está relacionado con A, el B con A, y el C con D, ¿vale? Pues bien, nosotros definimos la función compuesta. Vamos a poner la función compuesta. Esto se lee, por cierto. F se lee al revés de cómo está, ¿eh? F compuesta en G, ¿vale? Está en G. Sí, o sea, aunque escribimos G o F, nosotros lo leemos al revés. F compuesta en G. Y ahora veremos por qué, pero en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a coger la función F y la vamos a introducir dentro de la función G, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la composición, en este caso, G compuesta en F? Lo podremos hacer al revés también, ¿eh? Esta función de aquí es una función que me relaciona directamente el conjunto de la izquierda
me lo relaciona directamente con el de la derecha, sin pasar por el término medio. Es decir, que al elemento A, B, C y D, y tengo A, B, C y D, fijaros, la imagen de A es B, ¿correcto? Y la imagen de B será a través de G. Por lo tanto, A me la relaciona con A. Fijaros el camino, ¿Sí? Luego, directamente, la imagen de D pasará a ser C y la imagen de C a través de G pasará a ser D. Por lo tanto, eso será la función compuesta. O sea, dicho de otra forma, la función compuesta es evitarte el camino en medio, directamente relacionar los dos conjuntos a través de las dos funciones. ¿Vale? Entonces, esto de aquí nosotros lo escribíamos de la siguiente forma, es decir, diríamos, por ejemplo, la imagen de A hemos dicho que es B, ¿verdad? La imagen de D hemos dicho que es C, y aquí fijaros que podemos decir que la imagen a través de G de A sería A, y la imagen de B a través de G sería A también. Y finalmente la imagen de C a través de G sería D. ¿Vale? Pues, ¿cómo podemos obtener el cálculo directo sin, digamos, sin hacer el diagrama? ¿Vale? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fijaros, si yo quiero calcular, lo voy a poner aquí, ¿vale? Borro esta parte de aquí, Fijaros, voy a calcular ahora. Voy a calcular, por ejemplo, la composición de las dos funciones del elemento A, ¿vale? Esto se escribiría de la siguiente forma. Primero os escribo F y ahora lo que voy a evaluar ahora primero es la imagen de A. ¿Vale? Entonces, la imagen de A, vengo aquí y veo que es A. Así que esto lo cambio por A. Y ahora digo, vale, ¿y cuál es la imagen de A? La imagen de A directamente, la imagen de A es B. Hostia, es que aquí me equivoco en una cosa. Esto es G compuesta en F. Vale. Esto sí, perdón, aquí es al revés, Yo creo que me he cuadrado. Vale, entonces, fijaros, lo que hago es, primero, calculo la imagen de la función que voy a componer y luego calculo la imagen de la otra función que ya he compuesto, ¿vale? Por ejemplo, F o G compuesta refiriendo a eso. Fijaros, ¿qué sería F compuesta en G? Sería la imagen de A, calculo la imagen de A, que la imagen de A pasa a ser B. Y ahora, la imagen de B es A. ¿Sí? ¿Cuál sería la composición, en este caso de, vamos a poner de B? Sería, fijaros, G de la imagen de D. ¿Cuánto vale la imagen de D? La imagen de D a través de F es C.
¿Y cuánto vale la imagen de C a través de G? D. Por lo tanto, encontrar estos dos elementos. Los otros ya no los escribo porque básicamente no sé hallar. O sea, no sé cuál es la imagen. La imagen de B y la imagen de C no está definida. Y Nacho, Digas. esto, un ejercicio como sería, o... Entonces, eso sería a través de elementos, pero vamos a mirar de extrapolarlo directamente a funciones, ¿vale? Pero esta parte de momento ha quedado clara, ¿no? ¿Sí? ¿Jennifer? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Repito, ¿eh? Tengo dos funciones que están relacionadas dos grupos, ¿correcto? Entonces, los elementos de la izquierda están relacionados con los elementos del conjunto de la derecha a través de cada una de las funciones. Por ejemplo, este conjunto y este están relacionados a través de F y este con este aquí a través de G, ¿correcto? Entonces, por la definición de mis funciones inicialmente, esto que la imagen de A pasa a ser B a través de F, ¿sí? Y la imagen de B a través de G pasa a ser A. O sea, justo lo que he apuntado aquí, ¿vale? Entonces, cuando definimos una función compuesta, lo que estamos definiendo directamente es, o queremos definir una función que pase directamente, que relacione el conjunto de la izquierda con el conjunto de la derecha. Este es mi objetivo principal, ¿vale? Entonces, obviamente, si yo quiero pasar de uno al otro, debo, de alguna forma, tienen que acabar relacionándose directamente estos elementos con estos de forma directa. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, a modo de cálculo, más que a través del diagrama, porque a través del diagrama es fácil, ya que A pasa a B y B pasa A directamente, ¿vale? O D pasa a C y el C pasa a D directamente, vamos a hacerlo, digamos, de forma algebraica, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la composición, aparte de que ya os he explicado antes de cómo se lee, aquí no decimos G compuesta en F, sino F compuesta en G, justamente por eso, porque lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la imagen, en este caso el primer elemento, de la función que yo voy a componer, y luego calculo la imagen de la imagen, no sé si me explico. O sea, quiero calcular la imagen de G a través de la imagen de F. ¿Me explico? ¿Vale? O sea, en este caso, por ejemplo, os fijáis es F compuesta en G. Entonces, lo primero que quiero calcular es la imagen del elemento A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la imagen del elemento A? La imagen del elemento A es B. ¿Sí, no? Entonces, la imagen de A la cambio por el elemento B. Y ahora lo que yo voy a hacer es decir, vale, pues ahora voy a calcular la imagen a través de la otra función del elemento B. Es decir, A. Hasta aquí bien, ¿no? Si entendéis esto, ahora lo que voy a hacer se va a complicar un poco más, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, hagámoslo, por ejemplo, cojamos a las dos funciones por separado y hagamos la composición de una sobre la otra. Bueno, imaginaros, vamos a componer, dadas las funciones x más 2 y la función g de x, voy a poner 2x, ¿vale? Estas dos funciones representarían lo que hemos explicado antes. Esta función representa una relación entre los dos conjuntos donde para cada elemento de x se le asocia un raíz de x más 2, ¿vale? Y esto es lo mismo, para cada elemento de x se le relaciona su doble, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, queremos calcular dos cosas. La composición de las funciones g compuesta en f y justo lo contrario, f compuesta en g. ¿Vale? Pregunta, vale. Cuando ponemos la g dentro de la f, ¿sería sustituir la x? Directa, exacto. Este es el objetivo. Fijaros, g compuesta
G compuesta en F del elemento X, ¿vale? ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es, nosotros fijamos nuestra función F y lo que vamos a poner dentro es justamente G de X. ¿Sí? G de X, ¿a qué representa G de X? G de X representa la imagen del elemento X a través de la función G. Dicho de otra forma es 2X. ¿Se ve claro lo que he hecho, no? Simplemente he hecho un cortar-pegar. G de X transferido por 2X. Sustituir y ya está. ¿Vale? Y ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la imagen del elemento 2X? Pues tal cual hemos hecho antes, solo que antes teníamos los diagramas de Venn, ahora aquí lo que vamos a hacer directamente es, si para cada elemento X le corresponde la raíz de X más 2, ¿cuál es la imagen del elemento 2X? La imagen del elemento 2X es, claro, es cambiar la X que tengo de mi función por 2X. ¿Se ve claro? Sí, al revés. No. Claro, esto es como, fijaros que lo podemos hacer de la siguiente forma. A esto lo podemos llamar X', ¿no? Entonces aquí pondríamos X', ¿sí? Y luego la X' la vamos a cambiar por 2X. ¿Ves lo que he hecho? O sea, lo que he hecho antes y lo que he hecho ahora es exactamente igual. Solo que antes se ve muy bien, muy claro con el diagrama, y ahora aquí esto se va a complicar un poco más, pero porque cuesta un poco más, no es tan evidente, ¿eh? Pero si has entendido lo de antes, lo de ahora, yo creo que lo puedes entender perfectamente. ¿Preguntas? Jennifer. ¿Damián? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alvar? Vale, vamos a hacer lo contrario. ¿Vale? Vamos a hacer ahora F compuesta en G. Por definición, vamos a calcular la imagen de F. O sea, ojo cuando digo la imagen de la imagen porque si fuera la misma función es lo que se conoce como F compuesta sobre sí misma. ¿Vale? Pero aquí tengo dos funciones y por lo tanto, yo diría, quiero calcular la imagen de G de la imagen de F. ¿Sí? Entonces, esto es G, siempre es recomendable que hagáis la primera sustitución donde hay un f de x cambio por raíz de x más 2, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es que queremos calcular la imagen de la raíz de x más 2. Igual que antes. ¿Qué saldría esto? Jennifer. 2 por raíz cuadrada de x más 2. Ahí está. Tirado, ¿no? Bueno, vamos a complicarlo un poquito más, ¿eh? Para el es un poquito más complicado, pero la idea creo que ha quedado más o menos clara, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Vale, pues vamos a coger dos funciones un poquito más complicadas. Borro, ¿eh? ¿Sí? X al cuadrado y múltiples x. ¿Eh? Si hay múltiples x. Aquí es donde... Sí. Os voy a poner una un poquito más complicada. Vamos a ir subiendo un poquito el nivel, ¿vale?
quiero que encontréis de aquí, o nuestro objetivo es hallar G compuesta en F y F compuesta en G. ¿Vale? Venga. Empezamos con la primera. Es F de G de X. ¿Vale? Y lo primero que hacemos es, vale, pues, ¿cuál es la imagen de X a través de G? Por la definición, por definición, por la propuesta del problema, es directamente X entre X más 3. ¿Sí? Y ahora la pregunta que me hago es, ¿cuál es la imagen del elemento X entre X más 3 a través de F? ¿Quién se atreve a decirme la respuesta? ¿Fabián? Pero se entiende, ¿no? 1 partido corchete X partido 3, X más 3, corchete más 2. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo he escogido súper rápido, ¿eh? Un poco lío, pero... Es lioso, pero cuando uno quiere entender lo que es la función compuesta, o a partir de ahora, de hecho, fijaros que hasta incluso lo podemos complicar un poco más. Os puedo dar yo una función compuesta y os puedo decir que me digáis de qué funciones está compuesta y cómo. ¿Eh? Oye, pues está yendo muy bien. Yo pensaba que iba a costar un poco más, pero esto ha entrado genial, ¿eh? Venga, esta es un pelín más complicada. Vale. ¿Quién me dice ahora cuánto debe salir F compuesta en G? El final. Bueno, o me dices paso a paso, ¿eh? G, 1 partido por X más 2, Vale. que sería 1 partido por X más 2, todo dividido entre 1 partido por X más 3 más 2. Más 2, ¿no? Sí, más 2. No, más 3, perdón. Ahora sí, vale. Perfecto. Coño. Esto ha salido cojonudo. ¿Pongo una un poco más complicada? No, yo creo que ya... Una vez tienes esto, Esto le podemos, a esta función composición le podemos llamar h de x y a esto le podemos llamar k de x. Pero esto es otra función. pero una vez lo tienes así planteado, Claro, ahora aquí lo suyo sería intentar arreglarlo un poco. claro. ¿Vale? ¿Qué consigues con esto? Es que parece que solo sea para hacerte el lío. O sea, esto por ejemplo nos permite más adelante entender lo que es, por ejemplo, la regla de la cadena. Cuando hagamos una derivada, nos permitirá entender cómo se deriva una función Pero compuesta. Si nos encontramos con una función compuesta, vale, y llegamos hasta aquí, luego ¿qué te pueden pedir? Busca el dominio. Claro, aquí por ejemplo, sí, esto es una posibilidad. Nos puede decir, por ejemplo, encontrar el dominio de una función compuesta a través de dos funciones. Y de esta podrías extrapolar la gramática. Y esta, o sea, yo lo podría hacer, por ejemplo, a partir de esta, repito que esto, una vez lo tenemos así, si quisiéramos estudiar el dominio, es aconsejable retocarlo un poco, simplificarlo un poco, ¿eh? Pero a partir de aquí podemos calcular el dominio, podemos calcular recorridos, en el caso de que se pudiera calcular el recorrido, pero representarla como tal, de momento aún no podemos representarla. O sea, nosotros la representación sabemos hacer las básicas, funciones básicas son las funciones lineales, las cuadráticas, pero ya cuando hablamos de funciones, por ejemplo, racionales, funciones irracionales, para hacer un estudio un poquito más profundo necesitamos aprender lo que son, digamos, las asíntotas, derivar un poco, etc. O sea que de momento no. Pero lo que sí, por ejemplo, nos es
nos podrían pedir, por ejemplo, es componer las funciones, encontrar los dominios, recorrido en el caso de que sea, pero hay una aplicación aún más importante, y es la obtención de la función inversa y su comprobación, ¿vale? Por lo tanto, la función compuesta es como, digamos, una vía de entrada. Esto es obtención de la función inversa. O sea, esto sería, digamos, obtener una función compuesta a través de dos funciones. Pero como aplicación, digamos, más directa, entre otras, podría ser, por ejemplo, llegar a obtener la función inversa y comprobar que es... o sea, cómo se calcula la función inversa y comprobar que realmente esa función inversa es... Más que se anule, os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Pero esta parte ha quedado clara, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues vamos ahora a obtener, ¿cómo podemos obtener? Bueno, primero, ¿qué es la función inversa? ¿Cómo obtenemos la función inversa? Y cómo comprobar que realmente esa función inversa que he obtenido yo es la auténtica función inversa. ¿Vale? Estoy dando aquí como mogollón de misterio, pero es que es así, ¿eh? Es así. Fijaros. Para empezar, definamos lo que es función inversa. Vale. Pues volvemos otra vez a nuestro tema de ver, los vais a odiar al final, pero yo los estoy cogiendo un cariño. Tenemos dos conjuntos, ¿vale? Y tenemos una aplicación F que me relaciona el conjunto de la izquierda con el conjunto de la derecha. Esto es definición de función inversa. ¿Vale? Entonces, supongamos tenemos elementos A, B, C, están relacionados con los elementos, vamos a poner A, B, C también, ¿vale? Entonces, aquí hay una relación, supongamos que en este caso los elementos de A, el elemento de A se relaciona con A, el de B con B y el de C con C, ¿vale? Eso es la función F. Pues bien, la función inversa es aquella función que me relaciona los elementos de la derecha con los de la izquierda, ¿vale? Así que definimos la función inversa, aquella función que me relaciona los elementos de la derecha con los de la izquierda. Fijaros, Los elementos de llegada con los de salida. Exacto. O sea, dicho de otra forma, y además ahora entenderéis lo que os voy a poner ahora. Si definimos la función inversa de esta forma, tiene sentido pensar ¿qué sería la composición de la función con su inversa? O al revés. O sea, digamos que los elementos, las imágenes de la función inversa pasan a ser, digamos, por así decirlo, o sea, las imágenes del conjunto de la derecha pasan a ser las de la izquierda, por lo tanto podemos decir que en realidad las antiimágenes de los elementos de la izquierda pasarían a ser justo los elementos de la inversa. Total, dicho de otra forma, ¿qué ocurre si yo compongo, hago una composición entre la función normal y la inversa? Si hago una composición, quiere decir, o sea, que hago primero, en este caso, por ejemplo, fijaros lo que haría, es F. ¿Qué sería directamente
¿qué serían las antimágenes de X? Las antimágenes de X es directamente... O sea, si yo compongo la función con la inversa, lo que obtengo son justo los elementos. Es decir, si los elementos de la izquierda se relacionan con la derecha y ahora vuelvo a relacionarlos de la derecha con los de la izquierda, ¿qué me da? ¿Qué? ¿Lo podrías poner los de la derecha con A', B', C'? ¿Esto de aquí? No, los de las columnas. Fijaros, la imagen No entiendo cuál. sí, se ve un poquito más claro si pongo elementos, ¿no? ¿Qué sería la composición del elemento A? Fijaros, sería F, la inversa de A. ¿Cuál es la imagen? Fijaros, ¿cuál es la imagen del elemento de A? Directamente es A, ¿no? Te pregunta la antimagen de la antimagen. Exacto. ¿Y cuál es la imagen de A? Pues si relativamente A con A, si fuese A con B, sería, no sería B, sería igualmente. O sea, esto es para que exista la inversa, que esto no lo he explicado, para que exista una función inversa, debe ser inyectiva. O sea, para cada elemento de la izquierda tiene que haber una relación con el elemento de la derecha, con los elementos de la derecha. Pero lo que siempre se cumple es que si yo pongamos la relación que pongamos, como yo estoy relacionando, yo tengo una función f con su inversa, de hecho si os fijáis, la inversa, o sea, aunque yo esto lo hubiera cambiado, aunque este A fuera con B, este B fuera con A y este C fuera con cualquier otro, la inversa me devolvería directamente otra vez los elementos al conjunto de salida. Por lo tanto, la composición de una función con su inversa o viceversa siempre me da lo que se conoce como la identidad, es decir, los elementos del conjunto de salida. Pero Nacho, Diga. en el segundo paso, de la derecha, esa A, ¿de qué columna es? Esta, No, la otra. esta. Sí. O sea, esta de aquí, fíjate que aquí lo que estoy analizando es la imagen de la función inversa, ¿no? Entonces, yo estoy en este lado de aquí, porque estoy definiendo primero mi inversa. Entonces, yo quiero saber, esto es A, ¿no? La inversa, o sea, la imagen de la inversa es esto de aquí. O sea, este valor de aquí es... O sea, esa es lo de la columna de la derecha. Exacto. Esta A pertenece a esta y esta de aquí pertenece a esta. Es un ejemplo, ¿eh? Pero no, Para que sea función inversa, tiene que ser indictivo. Sí, Sí. siempre. Entonces, para hacer la compuesta de la inversa, también. Exacto. Claro, porque si no, entonces habría un camino que no recorreríamos. Por eso, cada elemento de la izquierda tiene que estar relacionado con el elemento de la derecha. La inyectiva es la que en la llegada había siempre uno, ¿no? O sea, no eran dos. Exacto. Y aquí lo que decíamos que era como... O sea, la llegada siempre corresponde a Exacto. solo uno, aunque el de salida sea uno. Sí, exacto, era un 1. Vale, entonces, justamente esta definición de aquí, de hecho la definición en realidad de función inversa debería ser esta, o sea, aquella función tal que si yo la compongo con ella misma la inversa me daría la identidad, ¿vale? Es justamente lo que vamos a utilizar para comprobar que realmente hemos obtenido una función inversa.
Con esto no determinamos la función inversa. Esto nos va a servir de prueba. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la función inversa. ¿Borro cuando me digáis? Hemos dicho antes que la función inversa era la de los elementos. Sí, o sea, si la función f me relaciona, ¿no?, los elementos de la izquierda con los de la derecha, la inversa hace justo lo contrario. Me relaciono los elementos de la derecha con los de la izquierda. Eso sí, pero antes has dicho que entonces la función inversa la Aquí tenía. la función se relaciona los elementos de llegada con los de salida. Sí, exacto. Los de llegada con los de salida. ¿Era esta la pregunta? El valor de abajo me ha puesto igual a x igual a a. Esto lo has dicho gramaticalmente. ¿verdad? Igual a x igual a... Al final, Aquí he puesto, bueno, aquí digamos lo defino en general, siendo x puede ser cualquier elemento a, b, c, ¿no? Pues aquí digo que la composición de la inversa con f o f con la inversa me tiene que dar siempre la identidad. Que la identidad para mí, la identidad es pasar a ser todos los elementos que hay. Fijaros que tiene sentido porque si f me relaciona izquierda con la derecha y la inversa la derecha con la izquierda, tiene sentido que cuando yo hago una composición, estoy haciendo un doble movimiento. ¿Sí? nos da la identidad que habrá. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula la función inversa? ¿Cómo calcular la función inversa? De una función. ¿Cómo lo calculamos?